Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haré un fantasma, pero lo quiero diferente. Entonces, voy a utilizar estambre angorita en color blanco, negro, y estoy viendo si voy a utilizar fieltro negro para los ojos o a poner ojitos movibles. ¿Por qué? El negro voy a hacer unas orejas de gato, como si el gatito estuviera debajo de la sábana. Y entonces pensé en ponerle los ojitos movibles para que se viera bonito. Todo depende cómo se vea. Si necesito ojos movibles o el fieltro y hago los ojitos grandes, pero yo casi estoy segura que voy a utilizar ojos movibles porque para que se note que el gatito esté abajo y voy a coserle unos bigotitos en la sabanita para que se vea que el fantasma es un gatito. Lo pueden hacer para perrito, las orejitas pueden subirlas, bajarlas, o sea, pueden hacer diferentes formas para que ustedes lo adapten a lo que ustedes gusten. Voy a utilizar un gancho del número 3 y relleno y creo que ya. Entonces, voy a comenzar haciendo el fantasma en sí, que es el cuerpo, y luego haré las orejitas. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Jalo. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena, por si se me olvida mencionarlo. Subo con una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto. Nos van a dar 6 aumentos y un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. El fantasmita es muy rápido de hacer y facilito. Ok, ya si no quieren con orejas, ustedes ya lo dejan así como en base y en vez de ponerle ojos movibles, le van a poner ojos de fieltro en forma ovalada. Pero básicamente es la base del fantasma y ya lo que ustedes le quieran agregar, sombrerito o lo que sea, y queda bonito. ¿Ok? La tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está. En la vuelta 7 vamos a tejer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Lo voy a hacer un poco grandecito, ¿eh? Ok,
de la vuelta 9 a la 20, tentativamente, voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Voy a marcar. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 20. Si hago cambios, aquí se los indico. Si no viene nada en tu pantalla es porque no hubo cambios, pero creo que sí. De la 9 a la 20, punto por punto y regreso. Ok, miren, agregué 3 vueltas más. Es hasta la vuelta 23. En la vuelta 24 voy a hacer esto. 2 cadenas y ahí mismo voy a hacer 1, 2 puntos altos. Brinco 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. Hago otra vez 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos y brinco 1, 2 y en el tercero clavo. Y vean, es la orillita del fantasma, ¿ok? Entonces lo hago y regreso. Ok, vean, voy en el último y aquí lo que voy a hacer es un punto deslizado. Clavo en el puntito de aquí, de al lado, y ya quedó. Vamos a rematar. ¿Ok? Y vean, ¿qué voy a hacer? Hasta aquí la base del fantasma es la misma. Voy a hacerle una tapa aquí abajo. ¿Por qué? Ahorita se me ocurrió algo y la verdad me gustó la idea. Voy a rellenar y voy a hacer esto. Sé que queda un poquito gordito. Si ustedes lo quieren más delgadito, nada más con que hagan menos vueltas hasta la vuelta 6 o 7 y ya luego bajen hasta la vuelta 23 y luego la 24. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, le voy a poner orejas, simulando que el gato está abajo. Voy a ponerle orejas, voy a poner sus 2 patitas aquí y voy a poner la cola. La cola la voy a poner acá atrás. Entonces, miren, hasta aquí quedamos, ¿no? Entonces, si quieren poner los ojos con fieltro, se les van a ver bonitos. Yo estoy viendo si poner este tipo de ojos, pero es que se ven feos, como que no sé. O poner ojos grandes, así. Creo que queda mejor, miren, así. Entonces, va a quedar así. Y esta es la base del fantasma. Miren. Ok. Voy a hacer la base. Y luego ya hago las orejas. Va a quedar bonito. Ok. Entonces, vamos a hacer la base. Ya rellené. Ah, ok. Los ojos. Los ojos van a ser de este tamaño. De 2 centímetros de diámetro. Son botones. Para las que viven aquí en México, los consiguen en la Parisina. Y entonces, vamos a comenzar la base con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta y en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale?
En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6, sí, voy a tejer 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 3, 4, 5 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Estoy pensando si dejarlo con este número para que se haga un poquito más delgadito el fantasma. Estoy viendo. ¿Cómo ven? No, a ver. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, remato, pero dejo bastante estambre para poderlo coser al fantasma. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato, pero dejando estambre y regreso. Ok, vamos a ver. Voy a hacer esto. Voy a unir aquí, pero en la vuelta anterior al adornito. ¿Ok? No voy a unir en donde está el abaniquito, sino en la vuelta anterior. Y lo uno punto por punto. ¿Ok? Y vean. Para que quede así como bonito el adornito. Ahorita lo escondo. Y entonces lo uno y regreso. Ok, miren. Ya le puse los ojitos en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entre la 11 y la 15, ahí puse los ojitos. Esta es la base para el fantasma, ¿ok? Pero yo le voy a poner patitas aquí, ¿ok? 2 patitas aquí y las orejas. Y le voy a poner una cola para que parezca que es un gatito que está ahí escondido. Entonces, vamos a tejer la cola, la oreja. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego, en la segunda vuelta voy a tejer los mismos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahí está. Y cierro la vuelta. Volteo esto y me queda el piquito de la oreja. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. 12 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar, pero dejo estambre para coser. ¿Qué vamos a hacer? Voy a coser la oreja en la parte superior del fantasma. Voy a dejar voy a tejer, voy a unirla a partir de la vuelta 2, entre la 2 y la 3, y que quede ahí. Y que quede centrada al cuerpo. Entonces, la atravieso y paso por abajo. Lo atravieso y así. La voy a unir hasta que llegue a la vuelta que les dije y hago el mismo lado. Del otro lado hago lo mismo, ¿ok? Entonces, atravieso abajo y atravieso la oreja y así, ¿ok? Lo uno la otra oreja y regreso. Ok, miren, ahora vamos a hacer la patita y va a quedar así, ¿ok? Entonces, vamos a tejer la patita y vamos a hacer esto. Voy a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5, más una. Luego, en la segunda cadena voy a partir de la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y en la última voy a hacer un aumento. Giro y voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago un aumento. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Luego, de la vuelta 2, voy a tejer punto por punto. De la 2 a la 6, ¿ok? Sin aumentos, sin disminuciones, punto por punto. Lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 6. Y se va a hacer como cazuelita. Vamos bien. ¿Ok? Entonces lo tejo. Vean cómo se va retorciendo. Eso es normal. Ay, una disculpa, es que como no veo el color negro, me cuesta mucho trabajo. Entonces la vuelta 3 hago lo mismo, punto por punto, lo tejo de las 2 a las 6 y regreso. Ok, ya quedó la patita, la voy a rellenar y vamos a hacer esto. Ahí está. Y rematé con mucho estambre. Ok. Y vamos a hacer esto.
volteamos el fantasmita y la voy a poner pegada a la otra y voy a agarrar la última, miren, la penúltima hilera y lo atravieso. Así. Y lo voy atravesando las tres cosas. Aquí la vuelta y aquí la patita. ¿Ok? Así la uno. Si es su primera patita que ponen, céntrenla de tal manera que quede como debajo de uno de los ojos. Miren. ¿Ok? Y así. Y así pegan la otra. La termino y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Como a una mitad, o sea, como un poquito para acá, hago un nudo y hago esto. Vean, lo paso 2 veces y me voy otra vez hacia el otro lado y hago esto 2 veces. Y aquí remato. Y entonces lo que hago es que lo mando a otro lado. Y vean, ya quedó la huella, las patitas. Ahí está. Vean. A ver, para que lo vean mejor. Ahí está. Entonces ya quedó. Y me falta la colita. La colita la voy a hacer en color negro. Y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Tejo 6 puntos bajos de la vuelta 2 a la 15, a ver qué tal queda. Y regreso. ¿Ok? Tejo 6 puntos bajos, cierro la vuelta, subo otra vez y así estoy. ¿Ok? Ahí está. Y miren, la volteo y ahora sí, lo sigo tejiendo hasta la vuelta 15. Ok, vean, ya la terminé. Entonces, la rematé, pero dejé estambre. Si no dejaron estambre, no se preocupen. Nada más ensarten otra vez la aguja y con estambre negro y ya. Entonces, la voy a partir a la mitad y la voy a clavar aquí, a la mitad de las orejitas. Me centro a las orejas y aquí. Hago lo mismo, atravieso la cola, atravieso lo blanco. Y así. Si no te gustó con gatito, o sea, tú puedes dejar el fantasmita así, sin las orejas, sin nada. Es una idea que tuve, pero ahí sí es a tu gusto. ¿Ok? O pueden cambiarle las orejitas a unas de perro y ponerlas hacia abajo. Eso también lo pueden hacer. ¿Ok? Y vean. Ya quedó. Si quieren, lo podemos pegar tantito aquí. Así para que se vea con un puntito de silicón líquido. Aquí. Y la doblo. Así. Espero que se seque. Y ya quedó.
Ok, vean, ya quedó el gatito. Mide 15 centímetros si tomas en cuenta las orejas. Vean, está escondido debajo de la sábana. Entonces, si no querías el gatito y quieres el puro fantasma, llega hasta el punto en que hago el fantasma y ahí explico que hasta donde pego los ojitos, todo queda así como el fantasmita. No le pongas las patitas ni las orejas. Pero de ahí en fuera, o sea, es sencillo. Si quieres para un perrito, cámbiale las orejas hacia abajo y ya quedó. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban y me regalen un bonito comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.